¿Disfrutaron adorar al Señor? ¿Bendecir su nombre? ¿Van a disfrutar la palabra? Para mí es muy difícil, como siempre. Es un gran desafío. Saludamos también a los amados que están del otro lado, el Señor les bendiga. Y que el Señor nos hable, amén. Eso cantábamos recién. Y vamos a ir directamente a la palabra del Señor, así que estemos atentos, sin distraer a nadie, porque es un momento muy especial. Y hoy, amada iglesia, van a escuchar un mensaje atípico. Porque el mensaje de hoy tiene dos direcciones. Obviamente es para la iglesia y la otra dirección es para nosotros los pastores. O sea, si hay un pastor escuchando, Dios le bendiga. O sea que estaré sermoneándome a mí mismo. ¿Sí? Y la iglesia va a recibir también una profunda enseñanza e instrucción para prevenir y proteger su alma. ¿Sí? Tenemos que ser responsables, por eso es importante escuchar. Como decía Luciano la vez pasada, nadie entra al cine a la mitad de la película, ¿no? O en su casa pone Netflix y avanza todo el desarrollo de la película y va al final. O viceversa. O comienza a ver y después no concluye. Aquí es necesario escuchar todo, porque se puede sacar de contexto la idea y no va. Entonces, van a escuchar una enseñanza para prevenir y proteger sus almas y ponerlas en las manos del gran, perfecto y buen maestro y pastor que es nuestro Señor Jesús. Él es el gran pastor. Y Él es el que nos ha sostenido hasta hoy. No es el pastor Cabral, ni el pastor Chuy Olivares, ni nada. Es el Señor que nos ha sostenido hasta el día de hoy. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo se titula el mensaje? ¿Y cómo te estoy cayendo? ¿Cómo venimos de caída? Pastor me cae gordo, dicen los mexicanos, ¿no? Yo sé que uno no es monedita de oro, ¿eh? A algunos les gusta el pastor, otros no. Bueno, no queda otra, es lo que hay. A otros les gusta el mensaje, a otros no, no me gustó. Siempre va a pasar eso, así que no hay que preocuparse. Nunca nos comparamos, yo al menos nunca me comparo con otro pastor, ni tampoco imito a otro pastor. Obviamente que uno cuando está con alguien se mimetiza y toma algunas cosas, pero somos originales. Seamos originales, no nos comparemos con nadie porque cada uno somos único e irrepetible. El Señor es tan creativo que nos hizo único e irrepetible. O sea, quien les habla es único, no porque sea monedita de oro, sino porque el Señor me hizo así como te hizo a vos. ¿Sí? Un orador, alguien que habla, en este caso un predicador, si me das un poquito de audio de retorno, puede caer más o menos simpático, según su preparación también, según cómo trabaje, ¿no? Cuando dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Dios ha dado dones y la parábola de los talentos. ¿Se acuerdan que cada uno tenía que multiplicarlo, hacerlo, darle ganancia a eso? Entonces Dios te dio un talento. Vamos a poner un ejemplo. Pongo a mi esposa como ejemplo. Dios le ha dado varios dones, pero uno es el canto. Es un talento natural que Dios le ha dado que no lo tenemos todo. Y ella se ha puesto a estudiar por años para tratar de mejorar eso, ¿no? Y eso es trabajar con el talento, trabajar con el don. Un predicador puede caer más o menos según su simpático, según su preparación, según su presencia también, porque uno es muy subjetivo también, según
La apariencia uno ya juzga, ¿no? Y a veces la apariencia se engaña, para mal o para bien. Según el tono de voz, no me gusta el tono de voz, es muy chillón o es muy gritón o es muy monótono, habla cuando termina, ¿no? O habla como si está vendiendo sandía, grita como que no escuchan, ¿no? Algunos no saben regular su voz, gritan como feriantes, otros son bien entretenidos, como Leito Tepaiqué, ¿no? Nos cuenta dos chistes y nos tiene ahí atrapado con dos, tres anécdotas. Dios bendiga al pastor Leito, a Leo, pastor Leo, que se lo conoce como Leito, tiene un ministerio tremendo con los niños, que el Señor bendiga ese ministerio. Y otros parecen que están en un velorio, mano, con cara de, ¿no? Si bien cada orador debe trabajar en eso, y Dios le ha dado a cada uno según su multiforme gracia, cada don debe ser pulido, debe ser trabajado. Pero hoy tomaré otro aspecto de por qué el pastor ya no cae tan simpático, ¿no? Y otro aspecto. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en su capítulo 6, versículo 11 al 5. Abrí tu Biblia, tu dispositivo, o si no lo podés leer aquí. Juan 6, 11 al 15. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a los discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Tienen tiempo de escuchar la palabra? El lunes es feriado, Día de la Virgen, ¿no? Entonces, tenemos descanso para adelante como para decir, nos tomamos el tiempo de estar hoy en la casa del Señor. Amén. ¿Sí? Si se pasan un poquito los fideos, los ravioles, no hay problema, ¿eh? Vamos a disfrutar este tiempo. Lo que leía Moni, en esta versión dice, Jesús entonces tomó los panes en sus manos, los panes que eran peces, algunos chiquitos, 2, 3, y pan un poquito, no mucho, para una sola persona. Jesús entonces tomó panes en sus manos y oró para dar gracias a Dios. Qué importante es orar por los alimentos, agradeciendo. Después lo repartió entre la gente. Qué generosidad, ¿no? Qué lindo cuando alguien reparte, ¿no? Tiene y reparte. E hizo lo mismo con los pescados. Y todos, digan conmigo todos comieron cuanto quisieron. Es como si hoy hubiese venido, a veces Horacio viene con sus bolsas de pan y empieza a repartir para todos lados, ¿no? Y comemos pan hasta por las orejas. Y qué bendición. A veces se come el pan y ¿de dónde vino el pan? No sabemos, están repartiendo. Pero es una persona que repartió para todos lados. Casi podemos decir que es uno de los milagros, para mí el más grande fue la resurrección de Lázaro, ¿no? Después, pero fue tremendo, ese milagro fue maravilloso. Comieron y se llenaron. Se llenaron. Pero no tuvieron ni idea de que se estaba llevando a cabo un milagro. En este aspecto, yo le puse un subtítulo, el Jesús simpático. Porque reparte, da, te duele algo, Señor, me duele acá, pum. O por ahí tocabas el manto, nuevo. Panza llena, saludable,
Antes me dolía la cadera por un accidente que tuve, toqué al Señor, ahora no me duele más nada, camino correctamente. Qué bueno que es el Señor, qué maravilloso. ¿No te ha pasado a veces de ayudar a alguien, les has ayudado, le has bendecido con algo y te eras, no, allá? Después pasó el tiempo y ni te saluda. Me ha pasado que en la calle alguien se me cruzó, digo, este hermano, ¿no? Digo, ¿cómo cambian las cosas, no? Claro, dejé de ser simpático, dejaste de ser simpático. Jesús fue simpático. Los discípulos no hicieron el milagro. Ellos simplemente distribuyeron la milagrosa obra de Jesús. El pan viene del grano de trigo, el cual tiene poder de multiplicación y reproducción en sí mismo. De hecho, el trigo en sí mismo es un milagro también del Señor, ¿no? Que de un trigo cae la semillita y de esa semillita sale otro trigo y así sustantivamente, dijo don Ramón. Pero cuando se convierte en pan, el grano ya está muerto. El grano es aplastado, es triturado. Nadie multiplicó en el planeta un paquete de harina o pan. Sin embargo, el gran creador, el Señor, el Salvador, puede traer vida de la misma muerte. El trigo está muerto y el Señor le dio vida y lo multiplicó. De esos panes, de ese trigo muerto ha hecho pan de grano aplastado y pescado muerto y lo multiplicó para alimentar a miles de personas. Y una vez que todos comieron, dice el 12, quedaron satisfechos. Jesús le dijo a sus discípulos, recojan lo que sobró para que no se desperdicie nada. Lo importante de guardar la comida, eso es economía, eso es ser sabio, ¿eh? Si el Señor hoy me dio comida nueva, tiro el pollo la mitad del pollo que quedó ayer. No hagan eso porque puede ofenderse el Señor. Todos comieron, quedaron satisfechos. ¿Te ha pasado de una comida rica? Ayer me tocó un hermoso asadito que me invitaron. ¡Ay, qué satisfacción! Y ya lo último le digo a mi amigo, dame una porción más, pero ya de vicio. Ya porque ya está tan rico esto, ¿no? Pero después no das más. ¿Les ha pasado alguna vez? Sí, todos los días, pastor. Bueno, de comer, cuídense la salud también, ¿no? No se atraquen, pero a veces uno está comiendo, pasando un momento hermoso en compañía de gente linda y uno come y se disfruta y después, ya está. ¿Viste cuando corre la silla y tirás para atrás? Pues ya. Entonces, así quedó esta gente, todos satisfechos, todos contentos y todo gloria a Dios, amén, amén, Jesús es el gran simpático. Y ellos obedecieron, dice el 13, los discípulos, y con lo que sobró llenaron 12 canastos. Cuando todos vieron este milagro, dijeron, de veras, o sea, la gente, no los discípulos cercanos al Señor, sino la gente, de veras este es el gran profeta que tenía que venir al mundo, aleluya. Tremendos predicadores se transformaron por un poco bastante pan y comida, ¿no? Versículo 15, muy interesante. Tan simpático cayó este Señor que dijo la gente, se dio cuenta el Señor Jesús de que la gente quería llevárselo a la fuerza para hacerlo su rey. Por eso se fue a lo alto del cerro para estar solo. ¿Qué diferencia con hoy, no? Hoy es tan diferente, ¿no? Tenemos pastores que se postulan para presidente. Me contursi, ¿no? Son hambrientos, angurrientos de poder y fama. Y no faltará el hermanoide, ¡ay, gloria a Dios, un presidente cristiano! Amado, Jesús fue generoso, dándole a todos tanto como quisieron. Comían, se multiplicaban. ¿Querían más? ¿Querés más? Hay más. De un poquito, de un menudito de comida. Y este fue un milagro increíble. Pasajes del Antiguo Testamento advierten contra dudar de la provisión de Dios. No dudes de la provisión de Dios. ¿Por qué dudás? ¿Por qué pensás que te va a faltar el pan mañana? Dios te va a proveer. Séle fiel al Señor y Él te va a proveer.
Y hablaron contra Dios diciendo en aquel tiempo, ¿podrá poner mesas en el desierto acaso? Salmo 78, Segunda de Reyes 4. Y este es un ejemplo de Dios multiplicando pan en aquel tiempo. Pero el milagro de Jesús fue a escala mayor. El milagro del Señor fue notorio y tremendo. Aunque los discípulos no entendieron ni anticiparon ese milagro, Jesús los invitó a participar de él. La gente estaba escuchando lo que Jesús decía, se puso cómoda porque dice que se recostaron, el Señor los hizo recostar en el césped, estaban saludables porque el Señor los sanaba y ahora les iba a dar de comer comida física. ¿O no se dieron cuenta ustedes que cuando hay actividad de comida hay más gente que cuando hay actividad de reunión de varones? Aunque los varones por eso también se castigan con alguna comidita, ¿no? Ayer hubo una hermosa fiesta, ¿no? Los jóvenes, ¿sí? ¿Jóvenes sí? ¿Estuvo bueno? Felicitamos a los maestros y directores, a Luciano y Griselda por ese tremendo trabajo, a todos los colaboradores, gracias a Dios por ese servicio. Y el Señor demostró el carácter dadivoso de Dios, el mismo carácter que Dios desea edificar en nosotros. Lo importante, lo que el Señor quiere en nosotros es formar su carácter en nosotros. Proverbios 11:24, nos dice allí el Antiguo Testamento, Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y le es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El que es generoso, también dice Proverbios, tiene muchos amigos. El más generoso siempre se rodea de gente muy que le tiene simpatía, ¿no? Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Si vos repartís, guiado por el Señor, para la gloria del Señor, porque dice, si lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste, no terminará nunca el Señor de añadirte más, y cuando vos das, el Señor te da mucho más, y cuando das más, el Señor te da mucho, mucho más. Nunca le vas a ganar al Señor. Tenés seguro, tenés por cierto esto en tu corazón. Así que no ande pichuleando para dar para el Señor, para la obra, para dar una ofrenda, un diezmo, no ande mezquinándole al Señor, porque por eso andás como andás. Pero cuando vos das al Señor en forma de alabanza, en forma de adoración, sin duda que el Señor te va a multiplicar. ¿Cuánto comprobaron esto? Pueden decir amén. Amén. Dice la versión Palabra de Dios para Todos sobre este texto, hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan. Pero hay quienes son tacaños, canutos, dice otra versión, y terminan en la pobreza. Palabra de Dios, no lo digo yo, ¿eh? Y este pan fue multiplicado, dicen los exégetas, mientras se repartía, se multiplicaba. Al momento que vos das, el Señor comienza ahí a resolverte tus cuestiones económicas. Bueno, ese es el concepto del Jesús simpático, el que multiplicaba panes, peces, sanaba, hacía cosas maravillosas. Ese Jesús es tremendamente simpático. ¿Cuándo Jesús deja de ser simpático? Bueno, ahí nomás, en el versículo 26 de Juan 6. Si querés, lees el 25 también. Moni, 25 y 26. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Acuérdense que lo quisieron hacer rey porque les dio de comer. Dijeron, con este ni siquiera tenemos que trabajar. Eran medio vagonetas, casi digo un partido político, pero sí, algunos ya me interpretaron. Guárdame, Señor, de decirlo. Entonces, de repente, el Señor se dice que se escapó. ¿Se dan cuenta, no? Lo quisieron hacer rey y el Señor se escapó. Esto me quieren hacer rey. Hoy, como les dije, hoy los cristianos pastores se postulan para presidente. En fin.
Entonces le empezaron a buscar por todo. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está? No sé, desapareció, se fue para aquel lado, parece. Y se fue del otro lado del mar. Y agarraron las lanchas, los barcos, balsa, lo que venga, y empezaron a cruzar para llegar a donde estaba Jesús. Cuando llegaron, dice el versículo 26, 25, dice, ¿dónde estuviste, Señor? Te hemos estado buscando. O sea, ¿dónde estabas? Le dice. ¿A dónde te metiste? Te estamos buscando como locos, le dice. Y el Señor le dice, vosotros me andáis buscando. Ya no suena muy simpático, ¿eh? No porque habéis visto señales. Porque si de repente, por un milagro, glorifican a Dios, eso es lo correcto. Falta prender esta luz que está apagada. Dice, sino porque habéis comido pan hasta hartaros. ¿Cómo dice la versión Moni, la versión clásica? ¿El 26? ¿Cómo dice? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Bien, digan conmigo jortazo. Otra vez, jortazo. Bueno, jortazo es la palabra que aparece en el original, el griego, cuando dice saciasteis o hartasteis. ¿Sabe qué significa eso? Darse un atracón. Lo que decíamos hoy, ¿no? Cuando ya comiste, tenés que darle la patalgina, al chofitol y a la uva sal a full, porque te pasaste. Empacho le dicen, ¿no? Significa esta palabra jortazo comer como animales, comer pasto como la vaca hasta ya no dar más. Eso les dijo el Señor. Ustedes saben por qué me siguen, porque son vacas hambrientas, que comen y tragan hasta más no poder. En otras palabras más argentinas le dijo eso el Señor. ¿Te cayó simpático Jesús ahí? Miren, somos todos simpáticos hasta que te exhorto, ¿eh? O un hermano todo lindo hasta que te frena y te dice, no, en el nombre del Señor está mal lo que estás haciendo. ¿Qué te pensás? ¿Sos un hijo de Dios? Y ahí ya no es tan simpático el hermanito o la hermanita. Hermano, hermana, si usted no tiene viga en su ojo, exhorte a su hermano. No es un trabajo solo del pastor, ¿eh? Los hombres y mujeres santos que viven apartados para el Señor no son perfectos, cometen errores, claro que sí, pero tienen autoridad para reprender si alguno anda haciendo alguna macana, ¿eh? ¿Lo toman a iglesia? Bien. ¿Reciben también el reto? Ve, ahí ya abajo. Les gusta dar, pero no les gusta recibir. Entonces el Señor le dice, comieron como animales. ¿Por qué? Porque hallándole al otro lado del mar, en el versículo 25, le dijeron, Rabí, ¡wow! ¿Cómo me reconocieron? ¿Cuándo llegaste acá? En vez de decirle al Señor cuándo y por qué se fue, el Señor le dice a ellos por qué vinieron. ¿Se entiende? Parece un trabalengua, ¿no? Ellos llegaron al Señor, ¿cuándo te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Y el Señor no le contesta, le dice, ustedes vinieron, yo les digo por qué vinieron. Porque querían comer comida milagrosamente provista por Jesús. A veces podemos aprender más al entender la razón por la que le hacemos una pregunta a Dios que de la respuesta misma de Dios a esa pregunta. Nosotros le podemos hacer un montón de preguntas a Dios, al Señor, pero el Señor nos hace una sola pregunta y nos mató. Nos dejó sin argumento. Y este fue el caso de aquellos que siguieron a Jesús alrededor del mar de Galilea y le hicieron la pregunta. Ellos querían el pan, pero no más que el pan. También querían demostración de los milagros y después estaban metidos en la política. Este mensaje está ideal, ¿no? Lo querían hacer rey. Y Señor, y ya estaban ellos pensando, yo voy a ser vicepresidente. Y el otro yo voy a ser el subsecretario de no sé de qué, y el otro va a ser ministro de Economía. ¿No estaban así los hijos de Zebedeo? Señor, dinos a quién se sentará. Vino la mujer esta, también atrevida, ¿no? A sacar la cara por los hijos, pollerudos. ¿Se acuerdan de esa historia, no? Nada que ver, el Señor no está metido en la política. Hoy, amado, la iglesia evangélica está metida en la política hasta la médula. Da asco.
La iglesia, menos los pastores. No digo que los miembros de una iglesia puedan incurrir y afiliarse a un partido político, está perfecto eso. Pero un pastor que deje el llamamiento más grande que un hombre puede recibir en la tierra, dejarlo de lado para meterse en la política, está faltando al Señor. Lo querían hacer rey, el Señor se escapó de eso. No habían sido muy afectados por la sabiduría de las palabras del Señor, por la belleza de sus obras, sino por un milagro que satisfizo su hambre carnal, su hambre de estómago. Entonces, ahí ya cuando el Señor los reta, los regaña, los exhorta, ya no caía tan simpático. ¿Están preparados? ¿Vamos? ¿Arrancamos? Este era solo calentar el motor, ¿eh? Se cuenta una triste historia de una persona que quizás alguno de ustedes se pueda sentir identificado o identificada, de una persona que con dolor relataba cómo había sido destratada por un pastor de forma muy dura. Y déjenme decirles que un pastor con sus palabras puede levantar y edificar a una persona. Y con sus palabras puede derribarla y hasta matarla, espiritualmente hablando. Puede herirla. Y esta persona estaba herida él, estaba herida su familia a causa de un maltrato pastoral. Contaba con lágrimas de las enfermedades físicas causadas por el estrés, de la pérdida de amigos íntimos y finalmente de su decisión de tener que marcharse de la iglesia. Qué triste tener que irse de la iglesia por culpa de un pastor. A lo largo del ministerio he escuchado historias como esta, amados, de varias personas que han sufrido abuso de autoridad, problemas por malas decisiones o el comportamiento egocéntrico de un pastor. Cuando un pastor se pone egocéntrico y eres el faraón de la iglesia, esa iglesia está en peligro. Desearía que no fuera cierto, pero lo es. A veces los pastores hieren a las personas, lastiman a las personas. Como siempre dice el pastor Chuy, ¿no? El pastor tiene que ser la clave, no el clavo. Debo ser honesto y también debo reconocer, y estoy siendo autorreferencial, obviamente, por eso le dije que es un mensaje especial, que yo mismo, como pastor, pude ser en ocasiones insensibles o hirientes. Pude haber sido hiriente, pero jamás, amados, créanme por favor, intencionalmente jamás. Jamás yo destrataría o trataría a uno mejor, a otro peor, o saludaría a uno y al otro no. Jamás lo haría. Quizás mi infancia o las injusticias vividas han desarrollado en mí un sistema de defensa que aparente dureza o aspereza en mi carácter, pero Dios sigue cambiando mi persona. Dios sigue trabajando en mí. Antes, cuando éramos jóvenes, había un pin, ¿no? Que decía, paciencia, Dios sigue trabajando conmigo, ¿no? Sí, pasaron 30 años y todavía tenía el pin, pero bueno, esa es otra historia. Sí, Dios está trabajando con nosotros y a través de su palabra nos sigue moldeando, nos sigue corrigiendo, nos sigue pasando la lija, ¿no? Porque somos medio ásperos. El carácter de un pastor nunca debe juzgarse por lo amable que sea, porque también está el otro, que es muy amable, pero va disfrazado, ¿eh? Y todavía eso es más enfermizo, porque más vale que sea tosco y vos sabés que es así, pero te ama. Y está el otro que es muy amable, pero después, ¡pum!, cuando puede te da. Se falla. ¿Cuántos saben que los pastores fallan? ¿Saben o no? Quizás me pase a mí que hasta me olvide saludarte. Me di cuenta que el miércoles no saludé a algunos. A veces necesito irme porque tengo cosas que hacer. O a veces necesito irme porque tengo necesidades que hacer. Ustedes me entienden, ¿no? Entonces el pastor se fue. ¿Y qué le pasa? Manda aparte. No, tenía que irme. Pero les amo, mis amados. Aunque no les salude o usted no me salude, yo les amo. El pastor no fue atento conmigo. O se distrajo. Es que, amados, los pastores aún no tenemos alas.
Somos humanos imperfectos, no tenemos la aureola ahí brillando. Somos igual que vos. El apóstol Pablo relata en su carta una visita que iba a hacer a una de las iglesias que él administraba, era precisamente Corinto, y en una carta él les advierte, les manda una amenaza punzante y utiliza sarcasmo, la figura del sarcasmo. Y él dice, muchachos, perdónenme este mal, perdónenme. ¿Viste cuando le decís, disculpá lo que te voy a decir? ¿Viste? O te dicen, ¿no? Prepárate porque te voy a decir algo. ¿Con qué viene? Bueno, Pablo le estaba diciendo a su iglesia lo siguiente, 2 Corintios 12, versículo 13. Segunda carta a los Corintios 12, 13. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no he sido carga. Perdonadme este agravio. ¿En qué los he tratado a ustedes menos que a las otras iglesias? Excepto en que no he sido una carga para ustedes. Corinto eran bastante canutos, y no voy a hacer el chiste como ustedes sabrán, no. Eran bastante bravos. Entonces Pablo a ellos no les exigía eso de las ofrendas, pero otras iglesias solamente ellos se ofrecían para ayudar a los santos necesitados. Dice, no les fui carga a ustedes, o sea, no fui diferente con ustedes, excepto que no les he pedido nada. Discúlpeme si los ofendo. Y advirtió en 2 Corintios 12, 20, hay unos versículos más adelante, porque Pablo va con todo a esa iglesia. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Bien, o sea, obviamente Pablo iba con una palabra dura, aunque a algunos no le gustan, A mí inclusive me han reprendido por hablar fuerte en algunos casos, pero es necesario hablarlo. Si alguien me dice eso es porque no es pastor, no entiende de qué se trata todo esto. Dice Pablo, pues me temo que cuando vaya no me gustará lo que encuentre, pues ya me estoy enterando de lo que está pasando. Y que a ustedes no les gustará mi reacción. O sea que Pablo se iba enojado. Hay enojo y enojo, Hay enojo humano que no obra la justicia de Dios y hay enojo santo que viene de parte del celo de Dios. Entonces cuando usted me vea enojado es porque algo pasó. Creo que no me ha visto muchas veces enojado, alguno que otro por ahí. Pero a veces, hermanos, hay algunos que son, y hablo a los ministros, ¿no? Que son medio difíciles, Se les dice que hagan una cosa y hacen la otra. Y una vez y hacen de vuelta otra cosa, ¿no? Hasta que hay que llamarle la atención y reprenderla de otra manera. Y si tiene el Espíritu Santo, obviamente esa persona va a reconocer y va a decir, sí, debo cambiar, pido disculpas, pido perdón, lo que sea, ¿no? El ministerio pastoral puede causar tanto malestar como alivio. Sobre todo porque los pastores están llamados a amonestar, reprender y exhortar. ¿Escuchaste bien? Los pastores estamos llamados a amonestar, reprender y exhortar. Vamos a leer segunda de Timoteo 4.2, ese no estaba en la lista, pero ahí va. Segunda de Timoteo 4.2. 4.2. Que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea que lo que dice el apóstol, predica, que es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Insiste, es decir, otra vez, pastor, sí, insistimos. ¿Qué más? Convence con la palabra. ¿Quién convence? El Espíritu Santo. Increpa, dice otra versión, o sea, si hay que increpar una falsa doctrina hay que ir fuerte allí.
Exhorta con toda longanimidad. Longanimidad habla de una larga paciencia, de una larga misericordia y doctrina. ¿Por qué? Porque hay que derribar fortalezas y argumentos que se levantan contra la verdad. Y eso no se hace con una plumita, con un plumerito o con un ramo de margaritas. No, no, no. Eso se hace con elementos contundentes, pesados y poderosos. La palabra de Dios. ¿Amén o no? Yo sé que ya no estoy cayendo muy simpático, están muy calladitos. Segunda de Corintios 7, 8 al 11. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Amados, pasaban cosas bravas en Corinto. Tanto así que Pablo tuvo que echar a uno. ¿Se acuerdan, no? Tuvo que echar a uno y el tal se ha entregado a Satanás, etc. ¿Por qué? Bueno, andaba haciendo cosas y se ve que no entendía y seguía en su camino. Y obviamente esto fue un revuelo. La iglesia, en vez de reprender esta situación, dice Pablo que se enorgullecía, se envanecía de esta situación. Ustedes mismos deberían limpiar la iglesia, ¿no? Con la exhortación, no echar a la gente, pero con la palabra de Dios. Y el que ya no obedece se va a sentir incómodo. Tiene que ser muy, muy sinvergüenza para seguir digamos, en la comunidad de la iglesia. Porque si todos viven en santidad, todos viven en temor de Dios, y este mismo se va a ir saliendo. La carta que les escribí, dice Pablo, hizo que ustedes se pusieran tristes. O sea que no fue muy simpática la carta. Pero no lamento para nada haberla escrito, dice el versículo 8. Lo lamenté al principio cuando supe que por un tiempo esa carta lo llenó de tristeza. Amados, cuando uno reprende como pastor o exhorta a un hermano, a veces me ha tocado pasar por esta situación, uno se siente mal. Es como cuando castigas a tu hijo. ¿A quién le gusta castigar a su hijo? A ninguno. Pero sabe que debe hacerlo, sabe que es una obligación moral hacerlo. Entonces, cuando uno exhorta o reprende a un hermano o una hermana, uno no disfruta, o sea, hay que ser perverso para eso, ¿no? No. Por eso Pablo dice, yo mismo me llené de tristeza porque me enteré que esto los puso muy tristes. Versículo 9. Pero ahora estoy contento, o sea, cambió su estado de ánimo, porque esa tristeza hizo que ustedes cambiaran y que le pidieran perdón a Dios. En realidad, Dios así lo quiso. Por eso no creo que hayamos hecho mal al escribirle. O sea, Pablo confirma que lo que hizo fue dirigido por el Espíritu Santo. Que no fue un arranque de cólera, ¿no? Porque a veces hay pastores que se les sube la mostaza, ¿no? Y empiezan a los gritos. No, tampoco es eso. Aún en la reprensión, aún tienen que estar muy, muy dirigidos por el Espíritu Santo. Porque en vez de ser una bendición para la oveja del Señor, termina siendo un problema. Y no estamos para eso. Entonces, dice, me alegré porque en definitiva esto los llevó a arrepentirse. Versículo 10. Cuando Dios, escuchad cómo dice esto, cuando Dios los ponga tristes, ¿Dios puede llegar a ponerte triste? Están en duda. Sí, dice la palabra que sí. Dios puede ponerte triste. ¿Pero qué? A causa de tu pecado, obviamente, ¿no? Fíjate lo que dice.
Cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. Hay dos tipos de tristeza. 11. Qué bueno que Dios los haya hecho ponerse tristes. O sea que Pablo disfrutaba de esa tristeza. Vaya cambio que tuvieron, dice. Así pudieron darse cuenta que soy inocente y hasta me defendieron. También se enojaron y tuvieron miedo de lo que podía suceder, sintieron deseo de verme en vez de echarme y castigaron al culpable, en este caso el que andaba en pecado. Con todo esto, ustedes demostraron que no tenían nada que ver con el asunto. Bueno, es toda una historia que hay ahí. Amados, cuando Dios manda un juicio sobre tu vida, castigo sobre tu vida a causa de un pecado, no te enojes ni con el pastor, ni con tu esposa, no le eches la culpa a nadie. Reconoce, ponete triste, arrepentite, reconoce al Señor tu pecado y Él te restaurará. Pero ese no es el tipo de herida que me preocupa. Porque si te hiero con la palabra de Dios y hay un hermano que me dice, pastor, salgo lleno de curitas cada que usted predica. Bueno, entonces pero hay que sanar ahí, ¿no? Pero ese no me preocupa. Si el Señor te da, gloria a Dios por eso. Me refiero al tipo de daño que un pastor inflige cuando actúa de manera que no edifica a su iglesia. Y el Señor va a reclamar eso a los pastores, ¿eh? Por eso los pastores tenemos que tener mucho cuidado cómo tratamos al pueblo del Señor. De hecho, creo que es así como se produce la mayor parte del daño. No cuando un pastor conspira deliberadamente para hacer sufrir a su pueblo, sino cuando ocupa su corazón, porque el otro es un pastor ya malo, ya ese es terrible. No, cuando un pastor falla, porque está comenzando a preocuparse por sus propios intereses personales, no por los intereses del reino, no por los intereses de Cristo. Y la tarea central de un pastor es cuidar la grey del Señor. No cuidarse él y sacar ventaja de la grey del Señor. ¿Se entiende, no? Cuando Jesús lo confronta a Pedro, recuerdan que Jesús resucitado, etcétera, le dice, Pedro, ¿me amas? 3 veces, ¿no? A la tercera le dijo, bueno, si me amas, cuida, apacienta mi rebaño, mis corderos. Te encargo lo más precioso de mi vida, le dijo el Señor. Y así nos dice a mí, al otro pastor, a vos que estás escuchando, a todos nos dijo el Señor, ¿me amás? No tomes el pastorado como que estás en el trono y todos te van a servir a vos, sino que apacienta mis ovejas. ¿Y qué es apacentar? Darles de comer. ¿Es posible que un pastor esté hiriendo a los demás? ¿Algún herido está diciendo que sí? ¿Algún ex herido? Sí, claro. A mí mismo me ha pasado. Y estas son algunas preguntas de diagnóstico que debemos cada uno considerar. Me impulsa, y esto va dirigido a los pastores, y a los que anhelan obispado, y a los que están en liderazgos también. Me impulsa la preocupación por demostrar quién soy, mi iglesia, esta es mi iglesia, mi ministerio, dar a conocer mi ministerio. Miren, los pastores herimos a las personas cuando priorizamos nuestro prestigio, nuestra reputación, en vez del crecimiento de la iglesia, en vez de la madurez de la iglesia a través de la palabra sana, saludable al pueblo de Dios. Los pastores corremos el riesgo de que sin darnos cuenta, de manera casi imperceptible, el centro de gravedad de nuestro ministerio se vaya alejando de Jesús y se dirige se cambia a algo muy extraño, algo muy raro, al crecimiento del pastor o del ministerio o del logo, ¿no? El logo, no, esta es la mejor. Si mis sermones semanales constituyen una oportunidad para demostrar mis habilidades, la homilética, la oratoria, cuánto me preparé para dar este mensaje, en vez de preocuparme de alimentar al rebaño del Señor, estoy en grave problema y estoy poniendo en grave peligro a la iglesia.
Si me gusta ser conocido como un líder sabio, y la verdad que me costara bastante tener que escuchar a alguien que me critique, porque el que es soberbio no acepta una reprensión, no acepta una llamada de atención. Yo escucho a todos mis hermanos. Cuando me dicen, pastor, miren, yo tengo gente muy cercana que me dice las cosas sin filtro, y yo se los agradezco. Por empezar, mi esposa me dice, esto está mal, de una, y ahí yo tengo que recalculando, ¿no? Si me apasiona andarme peleando con otros pastores, ¿no? Porque está de moda eso, no, porque aquel, el otro, o por cuestiones doctrinales no fundamentales. Hay cosas que sí hay que contender ardientemente, dice Judas, ¿no? En defensa de la fe. Cuando un pastor sale a decir barrabasadas y vemos que muchos hermanitos andan publicando palabras de este pastor y este pastor anda diciendo cosas que no va, hay que, a la iglesia, ¿no? Yo a la iglesia, yo no lo hago público. Yo a la iglesia les advierto, cuidado con este maestro. No digo que no sea un hermano, es un hermano en Cristo, pero tendrá que rendir cuentas a Dios de cómo está enseñando al pueblo. Entonces ahí tomar, porque una confusión, un error lleva a otro y a otro. Si mi iglesia está creciendo en número y vitalidad, puedo llegar a obsesionarme para continuar este crecimiento y por lo tanto justificar palabras y acciones basadas en lo que es más importante, el crecimiento, el número. No importa, no los conozcan los hermanos, ni me importa sus vidas, pero son un montón. Eso es maquiavelismo. El fin justifica los medios. Y de hecho ha habido en un tiempo, no sé si seguirá eso, pero el crecimiento. Los famosos grupos de encuentro G12, D12 y las células y todas células cancerígenas, porque la iglesia terminaba atomizándose y rompiéndose, porque todos eran pastores, todos eran líderes de líderes, ¿no? La validación puede sonar piadosa, porque uno puede decir, pero solo mira lo que Dios está haciendo con este pueblo. Tenemos 45 anexos y 1000 personas en cada anexo. ¡Wow! ¡Qué crecimiento! Pero en el fondo lo que estoy diciendo es, mirad lo que estoy haciendo yo. ¿Cuántos libros escribí? ¿Cuántos países recorrí? Soy famoso. Pero en el fondo, amados, es todo vanidad y Dios conoce la intención del corazón. Puede ser que no seamos muchos. Puede ser. Nosotros cuando, mi esposa, que es la que más me conoce, sabe que yo predico con la misma pasión, con las mismas ganas, y los que están hace mucho tiempo lo saben, cuando éramos 30 y cuando éramos 40. Y ahora que somos un poco más, seguimos predicando con la misma gana, no cambia nada. Podría decir pero al menos estamos haciendo las cosas de la manera correcta, porque somos muchos. O puede que esos otros pastores tengan muchos seguidores, pero no encontrarás a un pastor que te ame más que yo, porque yo soy el mejor pastor. Deja a ese pastor y venite para acá. Amado, Dios nos libre. En Casa de Oración Banfield no practicamos eso, de andar sacando ovejas de otras iglesias. Y usted tampoco lo haga. No vaya trayendo gente de otras iglesias. Salvo excepciones, que una persona, fue herida por su pastor, fue engañada o no está congregando hace mucho tiempo, a esa le puede invitar. La idea es traer almas nuevas, ¿no? Antes era eso, ¿no? Salir a evangelizar y a predicar y traer almas nuevas, almas que esas son, amados, cuando esas personas nuevas conocen el evangelio son las más firmes. Pero el que anda de iglesia en iglesia porque se enojó con el pastor, porque no le gustó que se dejó el bigote, no, ahora se afeitó el bigote, no, que dijo tal cosa, y anda de iglesia en iglesia. Porque también las ovejas son a veces media, ya llegaremos ahí. Amados, sin duda, una congregación que se expande rápidamente o que se reduce con rapidez, resulta difícil de navegar para un pastor. Es tan peligroso para un pastor que de repente tenga como en Guadalajara, son miles de personas, Entonces 6.000, 7.000 personas fácilmente congregan allí. Tienen que hacer varios cultos, si bien el auditorio es gigante, pero tienen que hacer varios cultos para dar de comer a todos, ¿no? Acá me dijeron, pastor, usted cuando amplíe, porque parece que fuera un negocio mío, ¿no? Usted cuando amplíe su iglesia van a venir más. No es el propósito. El propósito, si Dios nos permite y así lo quiere, y si es en el tiempo que yo tenga vida,
edificar un modesto lugar para estar nosotros cómodos y tener nuestro lugar donde nadie nos esté aumentando el alquiler, ni nos estén tirando piedra, ¿no? Más que nada por eso. Y porque es la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Pablo ofrece el ejemplo adecuado con respecto a esto. Segunda de Corintios 4:5. Segunda de Corintios 4:5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pablo no andaba haciéndose ver. De hecho, creo que en Romanos dice, yo no voy a predicar o no voy a sembrar donde otro ya sembró. Ya hay un grupo de hermanos judíos que ya están adorando al Señor allí. ¿Qué voy a ir a meterme yo? Ya tienen su pastor. Eso estaba diciendo Pablo. O sea, amados, nosotros no estamos para meternos en otros ministerios. Dios bendiga esos ministerios, sean de la rama que sea, que predique la verdad, Dios los bendiga y los prospere. Amén, que esa iglesia crezca. Pues no alcanzan todas las iglesias del barrio para meter a toda la gente que hay en el barrio. Yo me alegro cuando hay más iglesias. El tema es que las iglesias que se van abriendo es un rebelde que se enojó con el pastor y abrió su propio boliche. Y van todos, sí, dejemos a ese, vamos acá, y acá después se divide y se hace otro más. Y eso no es bueno. No es bueno. De hecho, donde nos vamos a ir, si Dios permite, nos enteramos que nosotros estamos en una esquina, en la otra esquina va a haber otra iglesia, de otros hermanos, que de hecho, Luis, nos ayudaron a cortar el pasto, no nos cobraron, pero nos ayudaron, no sé. Entonces, va a haber otra iglesia. Y yo digo, bueno, gloria a Dios, no. Se extiende el reino, pero no va a haber ningún problema. La iglesia de Casa de Oración Ciudad del Este, en Paraguay, amado, es increíble, está un salón gigante, tienen ellos, y enfrente, pero bien enfrente está otro salonzazo, otra iglesia. Y ellos decidieron abrir por la puerta de atrás para que los autos no molesten a los autos de ahí de adelante, ¿no? O sea, gloria a Dios porque hay que albergar a toda la gente del barrio. Dios no nos llamó a hacer megas iglesias, Dios nos llamó a ir y a ser discípulos en todos lados. Entonces, Pablo no andaba predicando, no, vengan acá, dejen a ese. No. Dice, no nos andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es el Señor y nosotros somos sus siervos y siervos de ustedes por causa de Jesús. Hay personas a mi alrededor que se sienten libres de estar en desacuerdo conmigo. Ese es para un líder, para un pastor. Porque lo que tiene alrededor son todo gente, yo digo siempre los perritos esos que no sé si tienen un nombre, que están en la luneta del auto, que están. O sea, tienen gente que le dicen todo sí al pastor. Y sí, estos son los míos, ¿no? No. ¿Y por qué? Porque son pastores que no admiten que alguien haya disidencia. No, pastor, mirá que acá me parece que sería mejor, fíjate, por una cuestión de ética, etcétera, cambiemos por este lado. No, entonces vete. A ver, vení. ¿No? Si respondo sí a esta pregunta, si hay personas que se sienten, hay personas alrededor que están en desacuerdo conmigo, si yo lo acepto, si yo respondo sí, debería plantearme si puedo mencionar algún caso en el que me haya sometido a la decisión de otro o haya cambiado de rumbo basándome en comentarios sensatos, incluso cuando no hubieran sido mi opción preferida. Es decir, a veces, me ha pasado muchas veces, por eso dice la palabra del Señor que en la multitud de los consejos hay sabiduría. El pastor no es en el sentido como el Papa, ¿no? Que tiene un nombre que no recuerdo ahora, que él dice algo y es infalible, ¿no? La infalibilidad del Papa. No sé si sigue, porque van cambiando ellos, ¿viste? Que ahora ya María ya no es corredentora, van cambiando cada rato. En fin. No. Porque hay gente que ha dicho, lo dijo el pastor, ¿no? Ay, el pastor me dijo que cambie de trabajo, que vaya a aquel trabajo. Ay, si él lo dijo, andá ciegamente. El pastor me dijo que elija a esa chica y a esta no. Porque hay casos, ¿no? No, vos tenés que dejar a esta chica, tenés que buscar esta, tenés que hacer lo otro. No. A no ser que realmente el Espíritu de Dios de manera ya profética diga, tenés que hacer esto. Ahí es otro tema.
Pero nosotros no somos quién para andar metiéndonos en la vida de la gente. Yo tengo una línea divisoria. Yo les predico la palabra, después ustedes hacen lo que les dé la gana. Yo sé que la mayoría teme al Señor y toma nota de lo que dice el Señor y va por ese camino, ¿no? Pero yo no me puedo meter en tu vida, no se vaya de vacaciones. Agarre todo ese dinero que se va a ir a Cancún y me lo entrega a mí, para la obra del Señor. Y hay algunos que lo hacen, algunos que son bien avesados. Si en vez de ser humilde ando tratando de ganar la disidencia, ando tratando de ganar las discusiones, probablemente voy a estar hiriendo a alguien. Por eso en la multitud de consejos y sabiduría yo debo escuchar a gente madura, ¿no? Obviamente, a gente que ama, vive en oración, teme al Señor, yo escucho. Así que ministros, los que ustedes están en ministerio, los que están a cargo de obra, yo los escucho. Cuando ustedes me dicen algo, yo los escucho. ¿Me siento intimidado por la popularidad de otro consiervo? Ese también, el celo. El otro pastor está creciendo, no sé cómo hace, y ya me siento mal, ¿no? Y esta pregunta puede ayudar a medirnos hasta qué punto me preocupa predicar sobre mí mismo o simplemente hacer lo que Dios me puso a hacer y predicar a Cristo. Una vez más, amados, Pablo es instructivo en este punto porque teje el hilo entre alegrarse cada vez que se predica a Cristo. No importa. ¿Cómo voy a estar yo de repente? Bueno, tomo un caso, la hermana Florencia, ella Flor, la hermana Flor, ella va y predica y usted va, ¿no? Y ella se deleita predicando la palabra del Señor. Imagínense que yo la frene. No, vos tenés que hacer lo que acá y en este barrio. No, donde Dios te puso. Donde Dios te puso. Tenemos aquí a los hermanos de Varela que vienen hasta aquí. Los que viven cerca, escuchen, Varela. Y ellos están predicando allá. Y ahí el Señor está llevando almas. No, que vengan todos acá, así llenamos más gente acá. No, amados, que se predique a Cristo, eso es lo que importa. Vamos a leerlo, Filipenses 1, 15 al 19. Filipenses 1, 15 al 19. Perdón, quiero agregar algo. Tenemos también la misión que está ya funcionando en General Belgrano. Horacio y Mónica están trabajando allí. No sabían, ¿no? Oren por ello, gloria a Dios. Imagínate, le digo, no, tráete todo acá. Así vamos agrandando acá. No, hay que predicar a Cristo donde el Señor los envía. Filipenses 1, 15 al 19. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y esto me gozo, me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Tremendo texto, que a veces si no hay una claridad, la traducción nueva trae claridad. Fíjate que dice, es cierto que algunos anuncian las buenas noticias porque de veras quieren ayudar. Escuchá, algunos anuncian el Evangelio porque quieren ayudar. Aman a Cristo y saben que Dios me ha dado la tarea de defender la buena noticia. En cambio, están los buenos, como los que mencioné aquí. Esos son buenos, van y predican donde se cruce alguno, les predica. Gloria a Dios. En cambio, hay otros que lo hacen solo por competir conmigo, dice Pablo. Bueno, lo motivó, dice, no, y Pablo hace, y Pablo predica, bueno, está bien. Y otros lo hacen porque me envidian, porque Dios me usa. Acuérdense que somos únicos. Cada uno va a predicar con la gracia, el don, las capacidades que el Señor le va dando. Cada uno predica como Dios le dé.
No hay que envidiar al otro. No, yo quiero ser igual al reverendo Alegría. No, cada uno predica como Dios le da. Versículo 17. Y esos que me envidian no lo anuncian con sinceridad. Escuchá, allá es un nivel mucho más terrible. Lo hacen porque son egoístas, o sea, son falsos y egoístas. Y solo quieren crearme más problemas aquí en la cárcel. Pablo estaba en la cárcel. Se burlaban de Pablo porque decían, ese apóstol que está en la cárcel, ¿a quién le ganó, no? 18. Escuchá, pero eso no me importa. Porque sean sinceros o no, están anunciando el mensaje de Cristo. Y eso me hace sentir muy feliz. Tremendo. Y más feliz me sentiré cuando sepa que por medio de la oración de ustedes y con la ayuda del Espíritu Santo de Jesucristo, pronto saldré a la cárcel. Bueno, otro tema. Pero fíjate lo que dice Pablo, ¿no? No los hizo callar. Y cuando vinieron a Jesús le dijeron, Señor, están predicando en tu nombre aquí, en otros lados. Déjenlo. ¿Los paramos? Dice. No los paren. ¿Quién les mandó a hacer eso? Dice, el que no junta conmigo desparrama, dice, ¿no? Si está, el que es con nosotros es. Así que no tomen, amado, por favor, les pido, a otros ministerios como enemigos, a los cuales hay que sacarle las ovejas para que escuchen la verdad. Más bien oren por esos pastores para que el Señor los ilumine y empiecen a predicar lo que está ahí. Amén. ¿Sí o no? Y también estar dispuestos a denunciar a los predicadores. Obvio que sí, que ahí amerita que alguna gente tenga que salirse de esos lugares porque lo están matando la fe. Hay predicadores populares, son muy conocidos, que están desvirtuando el mensaje y están perjudicando a la iglesia. Pasa ahora y pasó en los tiempos de Pablo. Leo yo, no sé si 1 o 2 de Corintios, bueno, no le puse, 11:5, tarea para el hogar. Pero yo no soy menos importante que los que vinieron después y los que se creen superapóstoles. Ya en aquella época había superapóstoles. Ahora ya son superstar. Amado, y no se trata de que los pastores deban estar dispuestos por principio de abnegación a ceder influencia ante cualquiera que sea popular, ¿no? De hecho, deberían ser lo suficientemente humildes los pastores y valientes para reprender las tendencias divisivas de las personas que quieren dividir la iglesia. O inclusive hay algunos, puede ser que haya en esta congregación hermanos que tienen su corazón dividido, porque están escuchando a otros predicadores con otras doctrinas y están ahí, y están queriendo dividir acá. No, porque el pastor aquel que es famoso dijo tal cosa y el pastor acá dice otra cosa, yo creo que aquel tiene razón y tenemos que ir todos con él. Bueno, amados, miren, voy a reprender a ese que hace eso, pero la verdad descanso en el Señor, porque las ovejas son del Señor. Amén. Aún así, un pastor debe alegrarse por el ministerio de cualquiera que pueda ayudar genuinamente a la iglesia a avanzar en el mensaje de Cristo y a ser semejantes a Cristo. Pablo no tuvo ese problema con sus consiervos, porque Pablo tenía uno que le hacía sombra hablando. Pablo era un hombre elocuente, pero no utilizaba toda su sapiencia para impresionar a nadie. Pero había uno que era un siervo de Dios que hablaba y la gente se quedaba embobada. Dice, yo planté, Apolo regó. Pero el crecimiento lo da el Señor. La obra es del Señor. La obra es del Señor. Aquí hay uno y varios, ¿no? Pero hay uno de los maestros que predica mejor que yo. Y no me agarra envidia, al contrario. Cuando lo escucho digo, claro, que siga creciendo, que el Señor lo siga usando. Amado, no quedamos para semilla, ¿eh? Algún día yo voy a estar mirando los rabanitos de allá abajo y acá tienen que seguir predicando. No, como dijo un día, ¿se acuerdan de Menem? Dice, yo nunca me voy a morir, soy como Ramsés, y ahí se desmayó una vez, ¿sí? Muchas veces, amados, nos rodeamos de personas que comparten nuestros objetivos, nuestros valores. Sin embargo, algunos de los comentarios más acertados pueden venir de las personas
que parece que nos hacen la contra, ¿no? O que no les interesa mucho nuestros métodos. Y a veces es importante escuchar ese comentario, escuchar esa crítica. Y esto va para vos también, ¿eh? Si te critica uno, bueno, es un envidioso. Te critican dos, bueno, es un soberbio. Te critican 3, 4, 5, hermano. ¿No será que el problema sos vos? Porque es fácil taparlo. Pum, lo bloqueo, listo, ya se lo borro de mi vida. El otro, y le dice al otro, no te juntes más con ese, porque ese está en contra mío. ¿Y cómo hace, no? Tienen que bloquear a todo el mundo y tapar a todo el mundo y no dejar de saludar a todo el mundo y quedarse con 3, 4 que no es así. Si te critican más de una vez, presta atención. Ayúdanos, Señor. Los pastores seremos conscientes del uso que hacemos. Te pregunto a vos, pastor. Voy a decir así, te pregunto a vos, pastor, y me pregunto. ¿Somos conscientes del uso que hacemos de la autoridad pastoral? Porque Dios nos ha dado una autoridad pastoral. Esa es puesta por Dios. O sea, eso viene en el combo, ¿no? No es fácil ser pastor, ahora voy a contar un poquito, pero cuando el Señor te llama al pastorado, Dios te confiere una autoridad espiritual. La gente misma te ve de otra manera, o sea, cuando vos le decís algo, está atenta, no hacia el pastor, está atenta a ver cómo va a decir algo de parte de Dios. Los millennials, ¿cuántos millennials hay aquí? Son los que nacieron en el 2000, ¿no? Así, ¿no? La gente más joven, digamos, puede ser que se sienta incómoda con la palabra autoridad, porque no, esa gente ni conoce la colimba. ¿Saben lo que es la colimba? A ver, los varones que ya tienen más de 40, ¿le hace falta la colimba a alguno? Tú. Dice que colimba significaba corre, limpia y barre. ¡Corre la mano! ¡Soldado! ¿Quién hizo la colimba? A ver, levante la mano. Ahí tenemos tenemos varios milicos, acá tenemos otro más, mirá. ¿Cómo se te bajan los humos, no? Más cuando son los nenes de mamá. Que la agarra el dragoneante ahí, el cabito que mide 1,50, ¿no? Pero los tiene al trote. Se terminó eso de, ay, no me gusta el guisito, no, ahora va a comer arroz con gorgojo, fideo con gorgojo. Bueno, claro, esa gente de ahora que no conoce lo que es la autoridad, dicen, que el pastor, ¿qué sos, pastor, vos? Tomátela, pastor, me dijeron un día. Bueno, sin embargo, es peligroso que los pastores ignoremos la naturaleza y el peso de la autoridad. Calcular mal la autoridad pastoral, amado, es como manejar un camión, un microescolar, como si fuese un automóvil. Los que manejan saben esto. Bueno, podés, de la misma manera que manejas un auto, el Citroën, no podés manejar un microescolar, porque podés dañar a muchos. La cuestión, amados, no es si tenemos autoridad. Pastor, la tenemos autoridad. No le agregues dictadura a eso, no sea dictatorial. No hace falta que andes gritando ni maltratando a la gente, Dios te ha dado autoridad. La autoridad espiritual de predicar la palabra de Dios, de ser un habitáculo del Espíritu Santo, pero también tenés que tener la autoridad moral de modelar con tu ejemplo, si no, es címbalo que retiñe. La cuestión es cómo usamos la autoridad. Consideremos de nuevo el ejemplo de Pablo. Escribo estas cosas estando ausente a fin de que cuando esté presente no tenga que usar de severidad. Vamos a leerlo. 2 Corintios 13:10. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Palabra de Dios. No lo estoy inventando. Fíjate que dice esta versión, y les escribo antes de ir a verlos, o sea que los anticipa, los prepara, para que tengan tiempo de cambiar. O sea, eso es longanimidad, eso es paciencia, ese es el corazón del pastor. No anda con un palo para reventarle la cabeza a la oveja, sino que está
advierte, les exhorta a ver si cambian. Dice, les escribo antes de ir a verlos para que tengan tiempo de cambiar y así no tenga yo que tratarlos con dureza cuando llegue. La autoridad que Dios me ha dado es para ayudarlos a confiar más en Él y no para destruirlos. Porque déjame decirte que si el pastor se pone duro de parte de Dios para dar una exhortación, puede ser que te duela tanto que te vayas de la iglesia por un tiempo. Y eso es peligroso, ¿eh? Eso es peligroso. Y aquí aprendemos que toda autoridad procede del Señor. Ningún pastor tiene autoridad por sí mismo. También aprendemos que el propósito de la autoridad es edificar y no destruir. El objetivo nunca es ser duro o hacerte el Rambo del Evangelio, ¿eh? No. El único uso legítimo de la autoridad pastoral, por lo tanto, es edificar la iglesia y preferiblemente con mansedumbre. Amén. Todos los pastores muchas veces decepcionamos e incluso herimos y hasta ofendemos a alguno que otro. A veces yo me voy de boca. Por ahí digo un chiste desubicado o un comentario y a alguno se ofendió. Y eso les pido perdón. ¿Amén? ¿Me aceptan? Vamos a tener Santa Cena pronto, ¿eh? No va a aprovechar eso. No, yo que el pastor no me lo banco, entonces no como nada la Santa Cena. Solo hay un pastor perfecto que nunca te va a decepcionar. Sin embargo, en la medida de nuestras posibilidades, como administradores de la autoridad de Dios, debemos emular su amor y cuidado por el rebaño. Amén. Bueno, ahora vamos a cambiar el ángulo de la información, la otra cara de la moneda. Pero también hay que decir que algunas ovejas son abejas. No es una frase mía, ya sabemos, pero es verdad. Suena parecido, ¿no? Pero uno es con B corta y O, y otro con A y B larga. En el sentido de que a la abeja le gusta solo la miel, solo lo dulce. No sé si te ha pasado que estuviste en el patio tomando unos mates o dejaste la mermelada o el dulce de leche, se llenan de abejas, ¿viste? Qué olfato que tienen, vienen y se acercan ahí. Entonces hay ovejas que son media abeja porque les gusta solo recibir dulce. Dame pan, Señor, dame peces, dame miel, dame todo lo que me guste. Por ejemplo, si en el grupo de WhatsApp el pastor da una palabra de bendición, qué bueno es el pastor. Y me lo dicen, ¿no? Pero si el pastor exhorta a alguno recordando que en el grupo de WhatsApp de la iglesia no debe andar subiendo videos o audios de 49 minutos, qué pesado es el pastor. Y de paso aprovecho, ¿no? No andes mandando audios largos en el grupo, porque hay 150 personas y el hermano Marcial está que se cae y no se cae del andamio y está, me está sonando. ¿No? Seamos prudentes. Porque hay mucha gente en el grupo. Si quiere decirme algo, me lo dice en privado. También me doy cuenta que cuando subo, por ejemplo, domingo mateada con bizcochito y budín marmolado, bizcochito Don Satur, 150 pulgadas para arriba. Hermanos, recuerden que debemos pagar el alquiler. Qué antipático este pastor. Un silencio, yo me río solo, un silencio, pero bueno. Gracias al Señor por su generosidad, amada iglesia. En primer lugar, estoy convencido de que el asiento, escuchad, y esto va un anticipo de la serie que viene, el asiento del bema, digan conmigo bema, con B larga, bema. Esa palabra va a ser muy familiar pronto, porque la van a aprender. Bema es el tribunal de Cristo, en el cual todos vamos a estar presentes. Entonces, estoy convencido de que el asiento del bema del Cristo real, no te das cuenta de la frecuencia con la que pienso, viéndome a mí mismo como pastor frente a este gran Dios, poderosísimo, con ojos profundos que atraviesan el alma. Delante de Él
dando explicaciones y pasando cuentas, rendición de cuentas de Casa de Oración Banfield. Cuando el Señor diga, no sé, un ángel, me imagino yo, con un gran libro de oro, imaginémonos un poquito, y ese libro de oro tiene el logo de Casa de Oración, dice Casa de Oración Banfield. O la iglesia de Amberes, si querés. Porque siempre estuvimos acá, después va a ser la iglesia de Carriego, pero ya vamos a saber cuáles somos nosotros. A ver, el responsable, y era uno, ¿no? Primero voy yo, después mi esposa, no sé cómo será. El responsable, ¿qué hiciste con mi iglesia? Y amado, es para temblar, ¿eh? Para los pastores es para temblar. Por eso yo digo, algunos que hacen y deshacen con la iglesia, hacen maltrato con las almas, abusos, le quitan el dinero, los engañan, no tienen temor de Dios. Entonces, me pienso muchas veces cuando leo esto, cuando me toque explicar al Señor y rendir cuentas sobre esta iglesia. Predicamos la palabra porque un día seremos juzgados por la palabra misma que hemos predicado. Y se siente el peso del encargo, ¿eh? Cada sermón que predicamos lleva consigo la seriedad del día del juicio. ¿Escuchaste, pastor? ¿Escuchaste, maestro? Vos también que sos maestro, maestra de la palabra. Cuando vos te parás acá y das instrucción al pueblo, serás pesado, serás juzgado por ese mismo mensaje que predicaste. Yo he visto pasar a lo largo de mi vida muchos predicadores aquí arriba, hablo simbólicamente, no solo aquí, sino en todos los púlpitos que he estado en la iglesia que pertenecí, tremendos exhortadores, tremendos dan palabras, hoy están en el mundo. Hace algunos años alguien me dijo que yo estaba demasiado metido en la Biblia. Era una persona cristiana, ¿eh? No, pastor, porque esta persona me lo dijo. Y mi esposa se va a dar cuenta de quién hablo. Ya no está más aquí. Y me dijo, no, pastor, usted tiene que predicar sobre el amor. Me quería dirigir lo que yo tenía que predicar. Y después me decía, me daba a entender que yo tengo que predicar orientado a la política, a la acción social y todo eso que está metido, ¿no? En ese tiempo estaban las manzaneras, los manzaneros, no sé qué. Entonces, tenemos que apuntar para aquel lado, darle de comer a la gente. ¿Hay que darle de comer a la gente? Sí, claro, es una parte que tiene que hacer la iglesia. Pero esta persona me quería condicionar que yo iba a predicar. Entonces un día ya me hartó y le dije, bienvenida Espíritu Santo, le dije a la persona, ¿no? Porque el Espíritu Santo me debe dirigir a mí, ¿qué sermones tengo que dar? Y mi pensamiento se dirige inmediatamente, cuando alguien me dice eso, al término bema. Un jurado. Es un jurado, es una plataforma. Es como en las Olimpiadas, ¿viste? Cuando ponen el podium, donde van los campeones, pero detrás hay una mesa donde están los jueces. Eso es el bema. En este caso el bema da un premio mayor, segundo premio, tercer premio al que corresponda. Y al que no, no le da nada. ¿Me reprenderá Cristo como lo hizo esta persona que me dijo, no hables tanto de la Biblia? Escucharé al Señor decir, Jorge, estoy reteniendo mi recompensa por la fidelidad porque estuviste metido mucho en la Biblia. ¿Dirá eso el Señor? ¿Sí o no? No, claro que no. En segundo lugar, estoy convencido de que las Escrituras, la palabra de Dios es lo suficiente. Es lo suficiente. Hay gente que no entiende cómo se congrega un tal número de gente en este lugar para escuchar a una persona. No la entiende. Dice, che, pero ¿qué hace? ¿Hace magia? ¿Qué hace? ¿Algo lindo? Bueno, como Jesús, ¿no? Lo seguían porque hacía milagros. Da de comer, hay comida después. Y a Jesús lo seguían porque daba de comer. Es muy fácil, amados, perder de vista la suficiencia de la palabra, porque la mayor parte del fruto de un ministerio, escuchá, la mayor parte del fruto de este ministerio de predicar la palabra es invisible, es imperceptible a los ojos, sucede internamente. Y vos te das cuenta, y todos se dan cuenta, y yo me doy cuenta cómo Dios te está cambiando por la palabra de Dios. Dar un aplauso al Señor.
Y así también está la tentación de los que tenemos los pastores, de reemplazar la predicación de la palabra, de exponer la palabra de Dios con otros métodos, con otros métodos, andar contando anécdotas, ¿no? Contar cuentos. A la gente le interesa, ¿no? Que uno cuente su vida personal para informarse. Está bien, amerita, yo uso mucho esta figura para dar una imagen o un ejemplo para, ¿no? que ayuda a la comprensión de lo que estamos estudiando. Pero hay gente que se la pasa contando chistes. Algunos son muy divertidos, te mantienen en vilo. Otros traen reflexiones psicológicas. Otros predican sobre charlas que son charlas, ni siquiera son prédicas, son charlas metafísicas y fantasías sobre ángeles, demonios y seres de otra dimensión. Hoy vamos a estudiar sobre Pokémon, el espíritu del bolsillo. Yo sé que es Pokémon, pero un personaje dice Pokémon. Y claro, a muchos les encantará ese tipo de predicación, pero será, escuchá, a costa de tu propia santificación. Porque entretenerte, tenés Netflix para entretenerte. A la iglesia venimos a adorar al Señor, a hacer un sacrificio vivo. Venimos a la iglesia a orar y pedirle al Señor que muchas cosas y también agradecerle al Señor, acción de gracia. Y también venimos a escuchar la palabra del Señor. Y por último, a amarnos. Ese ratito que nos podemos saludar y abrazarnos. Y por ahí me encanta cuando se van de aquí y se invitan a comer algo. Invítense, no sean tan no invitadores. Invítense, no a mí, no, pero invítense entre ustedes. Hermano, hice unos ravioles, ahí puse 2 platos más, vengan. Háganlo, porque es bueno eso. Así que la conclusión, amados, de un sermón de 40, 50 minutos, y Derly está ahí diciéndome, 1:20, pastor, a veces. Una vez batió el récord, me dice. Claro, he vertido en un mensaje de tantos minutos información, investigación, ¿no? Oración. Este mensaje le dije a mi esposa hace 2 semanas que el Señor me lo dio. Entonces pongo ahí en mi apuntador, cuando el pastor ya no te cae simpático. Le iba a poner, no me simpatiza, pero iba a sonar muy coso, ¿no? Muy derlis. Pero le puse así. Ya el Señor me lo dio. Me llevó tiempo, ¿no? Quizás 10, 20 horas de preparación en toda la semana. Y estar de repente, bueno, predicás, suelto el mensaje, después salgo por el umbral de esta iglesia, de este lugar, y lo más probable es que esté agotado emocional, espiritual y físicamente. Y me lo han preguntado, pastor, ¿qué le pasa? Me han dicho, bueno, termina la reunión, ¿no? Es que esto solo lo saben y experimentan los que enseñan y predican con entrega un mensaje. Te cansa, físicamente te quedás como si estuviste trabajando 8 horas, porque diste todo. Y es una carga espiritual también, porque hay oposición espiritual. Y hay una lucha, ¿eh? No sé, ¿les ha pasado a alguno de ustedes? Yo sé que lo que predican aquí les pasa, que terminan, ¿qué? Por eso hacen comida para recuperar. Es que si estás llamado a predicar, tenés que dejarlo todo en el púlpito. No te guardes nada. Dejalo todo, entregá toda la carne al asador, hablando de eso, ¿no? Entregá todo, no dejes para mañana lo que vas a predicar hoy. ¿Por qué? Porque puede ser tu última prédica. Yo tengo esta premisa. Esta puede ser mi última prédica y lo tengo que hacer con todo. Amados, en los últimos 28 años, desde que el Señor nos llamó a mi esposa y a mí a dirigir y cuidar esta iglesia, hemos dado todo. Lo hemos entregado todo. Literalmente, todo. Un predicador llamado Carlos Spurgeon, probablemente el mayor predicador de los últimos años, 300 años si querés, él dijo una vez esto: ha pasado un largo tiempo desde que predicase un sermón con el que estuviese satisfecho. Apenas puedo recordar haberlo hecho alguna vez.
O sea que lo que estaba diciendo es, la verdad que no recuerdo, hace mucho por ahí prediqué una que decía, ese mensaje me quedé satisfecho, pero ya ni me acuerdo porque no estoy satisfecho con los mensajes. Y a mí me pasa muy seguido, ¿eh? ¿Qué me queda a mí, no? Que soy un pastorzuelo de un barrio. Para finalizar, si buscas en Google, ser pastor es difícil, te van a aparecer miles de resultados, ¿eh? De cuestiones, de los pastores. Mi esposa, mis colaboradores más allegados saben por las cosas que tenemos que atravesar con mi esposa, como pastores. Los más allegados saben que esto es la punta del iceberg. Detrás del pastorado pasamos un montón de situaciones que ni usted creería que pasamos. Pero el Señor nos sostiene. Y usted ni se da cuenta, no nos ve así, ¿cómo anda, pastor? Luchando, apenas llego. No, estamos fortalecidos por el Señor, ¿se dan cuenta? Mi esposa ministró con todo. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor nos sostiene como te sostiene a vos también. Porque sé que vos también estás pasando situaciones que solo Dios sabe y vos sabés también. O sea que la idea de que los pastores lo tienen más difícil que otras profesiones, bueno, se ha infiltrado en el tejido de la iglesia, en el punto de que ya nadie lo cuestiona, porque ser pastor no es fácil. Ser pastor no es fácil. Pero calculo que también ser médico tampoco es fácil. Aunque hay diferencias. Porque yo lo hablaba la vez pasada con el doctor Carlos, que lo tenemos en la congregación, y él decía que al principio es duro cuando se te muere la gente, ¿no? La gente, bueno, se muere. Más cuando son jóvenes o son niños. Pero él me dijo que si uno no hace un escudo, no lo tomas con naturalidad, te vas a morir vos también. Porque tu profesión hace que veas todo el tiempo gente muriendo. Y los que trabajan en la salud, tenemos varios enfermeros también, lo saben que es así. Hasta empatizan con el enfermo, se hacen amigos, ¿no? Y de repente se murió. Qué dolor, ¿no? Amados, el trabajo del pastor es muy, muy similar. Con la diferencia que nosotros debemos hacer vivir a la gente, no dejarla morir. Cuando empezamos a pastorear nuestra propia iglesia, descubrimos que no todos tenían la misma deferencia hacia el clero que nosotros. Es más, recuerdo que cuando me ordenaron oficialmente como pastor, que fue domingo 20 de abril del año 2003. Aunque con mi esposa ya veníamos dirigiendo la obra hacía 6 años antes. Y ese día de mi ordenación, que me tiraron como medio litro de aceite, literal, encima me dijeron, venite presentable. ¿Sabe cómo terminó ese traje, no? Lo usamos para prender el fuego, porque todo lleno de aceite. Alguien se me acercó, y era un pastor, y me dijo, mi más sentido pésame. Este es un camino sin retorno, me dijo. Yo sabía si reírme, llorar o qué hacer, ¿no? Porque, ¿qué es eso? Bueno, eso es el pastorado. Termino con esto. Cada diciembre, estamos en el mes de diciembre, y gracias a Dios por eso, es el cierre de un ciclo, y como pastor de esta iglesia, a la cual amo con todo mi corazón, igual que mi esposa sé que siente lo mismo, quiero decirles que nunca busqué ni procuré ser pastor en mi vida. También afirmo que desde que Dios nos llamó al pastorado, nunca por nada del mundo he deseado dejar de ser pastor. ¿Entiende, no? Nunca busqué ser pastor, pero cuando el Señor me llama, nunca dejé de serlo, o nunca deseé dejar de serlo. Aunque debo, sí, reconocer y admitir que ha habido motivos, momentos para querer dejarlo. ¿Me comprenden, no? Yo sé que por ahí dicen, ¿qué está diciendo? Sí, el Señor me llamó, nunca quise ser pastor, pero cuando el Señor me llamó, no quiero largar eso, porque el Señor me llamó. Pero hay momentos difíciles que uno se plantea, de querer dejar a otro, no dejarlos huérfanos, pero decir, bueno,
vamos a preparar a otro y nosotros nos vamos a retirar. Y no necesariamente malas situaciones que nos han empujado a tomar un pensamiento así, sino que también pensamos en oportunidades aparentemente mejor, y sobre todo en el aspecto económico. Ayer hablábamos con unos amigos y contábamos un poco la historia, ¿no? Con mi esposa siempre quisimos vivir bien, no lujo, pero tener nuestra casa, tener nuestras comodidades. Y trabajamos muchos años, la verdad que trabajamos muchos años. Y mi hija estuvo en guardería, tenía 9 meses cuando la pusimos en guardería, por 3 años estuvo así. Y necesitábamos trabajar, nadie nos ayudaba, ahí no, nadie, no teníamos a nadie. Fue difícil. Cuando el Señor nos llama al pastorado, yo estaba trabajando, no es que yo estaba libre, entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? No, estaba trabajando en un mejor momento. Y el Señor me llamó. Y yo miraba, ¿no? Hacía la comparación del sobre que me pagaba mi jefe y de las moneditas de la iglesia. Y la verdad es que dudé mucho en obedecer al Señor, porque era un llamado del Señor a dedicarme a pastorear la iglesia a tiempo completo. Y a veces, bueno, las situaciones económicas nos pasa a todos. Yo sé que les pasa a todos, pero repercuten más en los pastores porque no recibimos un salario, ni tenemos ni aguinaldo, ni vacación, ni nada de eso. Entonces es muy incierto decir qué va a pasar. Y ahí es donde viene el Satanás trabaja también así en la mente de los pastores. Pero no nos hemos dejado sobornar por eso, amados, por ese pensamiento. ¿Saben por qué? Primero porque el Señor ha sido fiel y no nos ha faltado un plato de comida hasta el día de hoy, desde que hemos decidido servir a tiempo completo al Señor. Pero sobre todo, no nos dejamos sobornar por ese pensamiento porque entendimos que es el honor más grande que un hombre puede recibir de parte de Dios y ser un siervo del Señor. Es posible que otros profesionales en otra rama puedan decir lo mismo. Por ejemplo, el periodista está orgulloso de su profesión porque informa. El médico está orgulloso porque ayuda, presta servicio por la salud de otro. El maestro está orgulloso porque, bueno, en estos tiempos de graduación o de cierre de ciclo, pasan los chicos a otro grado o a otro año o se reciben y siente la satisfacción de entregarle, ¿no?, un diploma o un certificado a su alumno. El bombero se siente satisfecho porque logró apagar el fuego y salvar las vidas. El comerciante da gracias a Dios porque pudo dar un buen servicio, una buena atención a la gente y por eso tuvo su rédito económico. El militar porque defiende la soberanía de su país. Todos están orgullosos de su profesión. Yo no soy pastor, insisto, porque quise o lo busqué. Yo no soy pastor porque otros me indujeron a hacerlo. Soy pastor porque Dios me llamó. Y a veces les entiendo, amado, porque ustedes no me ven, algunos me ven como, algunos parece como quiere, hermano me dice, o Jorgito, ¿no? Está bien, no hay problema, pero no me pueden ver como pastor. Es que yo tampoco a veces me veo como pastor, esa es la verdad. Hasta que me acuerdo que el Señor me llamó y digo, debo verme como pastor. Y la gente debe darse cuenta que soy el pastor. Pero no por un tema de, ya les conté todo, no por un tema de querer ser hermano, no, porque el Señor nos puso. Así como los hermanos que están sirviendo en otras misiones, el Señor los ha colocado. ¿Quién va a discutir eso? Es un honor para mí pararme detrás de este púlpito, cada día que me toca. Y quiero leerles lo que dice la palabra del Señor. Dios me dijo, Jeremías, ve a la puerta del templo y desde allí anuncia este mensaje. Escúchenme todos ustedes que viven en Judá y que pasan por estas puertas para adorar a nuestro Dios. Así dice el Todopoderoso Dios de Israel. No le presten atención a esos que andan asegurando que yo no voy a destruir esta ciudad porque aquí está mi templo. Al contrario, hagan lo siguiente, mejoren sus conductas,
Sean justos los unos con los otros. Traten bien a los refugiados, a las viudas, a los huérfanos. Hagan justicias al inocente. Adórenme solo a mí. Y si no lo hacen, les irá mal. Pero si lo hacen, vivirán por siempre en este país el cual les di a ustedes. Ese es el trabajo del pastor. Advertir, dar la bendición. Si hay obediencia, va a haber bendición. Si hay desobediencia, va a haber maldición de parte de Dios. El pastor simpático, cuando habla de bendición, y el pastor antipático, cuando habla de que si no obedecemos, no viene la bendición. Que si andamos buscando al Señor por los panes y los peces, por conveniencia, buscando solamente ser bendecidos, estamos equivocados. Amada iglesia, es un honor, es un privilegio, una tremenda responsabilidad ante Dios, ante la congregación y ante los otros siervos, mis consiervos a los cuales amo y respeto, predicar la palabra de Dios, pastorearles. Y quiero que sepan que mi esposa y yo estamos para ustedes. Ustedes cuando necesitan hablar con nosotros, solamente nos tienen que mandar un mensaje y nosotros apartaremos un día, un horario para ir a visitarles o pueden venir a nuestra casa. Somos conscientes de que es un riesgo, amados. Es un riesgo que corremos de ser malinterpretados, de no caer en gracia a todos. Pero dice el Señor a través de Pablo que yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando querer quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, yo no sería siervo de Jesucristo. Para mí lo importante es que Dios me apruebe. Así tiene que ser para vos. No importa lo que diga la gente, sino lo que Dios diga. Eso importa. Cerrá tus ojos, por favor. Señor, muchas gracias por Casa de Oración Banfield. Muchas gracias, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor, que reunión a reunión, servicio a servicio, vienen, Señor, porque vienen en gratitud, claro que sí. Vienen, Señor, porque se identifican contigo, son tus hijos. Y también vienen porque necesitan de ti, Señor. Yo ahora te pido, Señor, como pastor de esta iglesia, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos. Bendecile, Señor. Sabemos que son tiempos difíciles, hay problemas familiares, hay divisiones muchas veces. Señor, que la luz que irradia de sus vidas, Señor, disipe las tinieblas. Que la paz que tú has colocado en sus corazones, Señor, lleve paz al hogar. Llénalos de sabiduría para hablar con ese esposo, con esa esposa, con ese hijo, con ese padre. Señor, si hay problemas económicos, también dales sabiduría para administrar bien el dinero. Dales un corazón generoso, Señor, para, Señor, sembrar en tu obra, para dar, Señor, lo que tú has escrito que debemos dar como reconocimiento, como adoración, como lo hacías con el pueblo, Señor, de Israel, que era un mandato, traigan sacrificio vivo. Señor, bendecía a mis hermanos en el área de su salud, si alguno está enfermo. Tú puedes hacer un milagro en este preciso momento, Señor, visitando esa parte del cuerpo afectada, esas células, esa sangre, esos huesos, esos músculos. Señor, tú conoces cada molécula del cuerpo. Tú lo creaste, Señor, con tus manos. Sana, Señor, en el nombre de Jesús. Trae salud en el nombre de Jesús. Padre, podemos declarar esta palabra con fe y con autoridad, que tu mano no se ha acortado para bendecir. Tú eres el mismo y ayer y hoy y por siempre. Tú puedes obrar un milagro de salud en esta misma mañana. Y bendice a mi iglesia en su ámbito espiritual, que maduren, crezcan en ti y te sirvan, Señor. Para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Dios te bendiga, iglesia. Con llamamiento santo, amén.
Gloria sea a Él para siempre, por siempre. Gracias al Señor por su palabra. Oh Señor, apartados de todo mal, Señor, para poder honrar tu nombre, Señor. Elevamos nuestras manos, nuestro corazón, nuestro ser, dándole gracias al Señor. Gracias te damos, Señor. Honor y gloria, Señor, sean a ti. Quiero apartarme de todo mal, con sabiduría poder vivir, y por ella yo podré entender